Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco todo el apoyo para llevar a cabo toda esta videoconferencia magistral a cargo del doctor José de Anda Sánchez. Agradezco también a los que me están apoyando como presidium virtual, que es el doctor Andrés Valdés Cepeda, don Javier Medina Villanueva, presidente de productores y exportadores de aguacate, que en su momento se incorporará, pero está el licenciado Miguel Ángel Rizo. Por otro lado, tengo al ingeniero Juan José Flores, que es el director general de Neverris. Por otro lado, tengo al maestro Alberto Espinosa Arias, que es el coordinador de promoción económica y desarrollo turístico agropecuario del Ayuntamiento de Zapotlán. Sin más preámbulo, voy a pedirle al doctor que nos dirija unas palabras, el doctor Andrés Valdés Cepeda, secretario académico del Centro Universitario del Sur, quien también funge como miembro del presidio virtual. Muchas gracias, doctor Andrés Valdés. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero pues agradecer en primer lugar a los organizadores el que nos hayan invitado a la Universidad de Guadalajara, al Cultura, a este importante evento. En el ámbito de la investigación científica se habla de una técnica empresarial que es el benchmarking. El benchmarking muchas veces consiste en estudiar otros procesos, otras prácticas, otros sistemas y a partir del estudio a veces incluso de la competencia, poder aprender, poder lograr mejorar los procesos, poder lograr mejorar los sistemas. Y en este caso creo que la conferencia que nos convoca sobre el estudio limnológico de la laguna de Atotonilco, pues nos puede ayudar a nosotros que vivimos en Zapotlán el Grande para poder también abrevar, poder aprender, poder conocer otras experiencias, otras investigaciones científicas que se han hecho para tratar de incidir en la recuperación de este importante lago. Creo que la conferencia es muy pertinente y además el ponente es de pues muy buena calidad. Quiero reconocer también a Octavio, que pues todos los 3 años ha estado permanentemente trabajando en pro del desarrollo agropecuario, pero sobre todo también de la construcción de una cultura en pro de la defensa del medio ambiente. Y bueno, agradecerles y darles a todos y todas ustedes una cordial bienvenida a este importante evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés Valdés Cepeda, secretario académico del Centro Universitario del Sur. Y ahora quiero invitar al ingeniero Juan José Flores García, director general de Neverris, nos dirija unas palabras. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Agradecemos la invitación que nos hacen a este evento, que sin duda un estudio de esta magnitud pues nos pondrá al tanto y creo que es un tema donde toda la sociedad en general y en su conjunto debemos de estar pues, mucho más enterados, con mucho más conocimiento, sobre todo viniendo de científicos, de académicos, y posteriormente pues colaborar en la parte que nos corresponda. Pues muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, ingeniero Juan José Flores, por sus palabras. Voy a invitar ahora a don Javier Medina Villanueva, que es el presidente de los productores y exportadores de aguacate en Jalisco. Muchas gracias, don Javier. Maestro y todos, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Aquí estamos al pendiente y seguiremos al pendiente de los temas que nos ocupan y nos preocupan en el estado de Jalisco y en otras regiones. Muchas gracias, don Javier. Quiero también invitar al ingeniero Enrique García, que es el delegado estatal de la SADER federal, nos dirige unas palabras. Si no, lo que voy a pedirle al maestro Jesús Alberto Espinosa nos dirige unas palabras y ahorita invitamos al ingeniero
Enrique García García. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Esta conferencia es parte de un ciclo que inició el maestro Octavio como coordinador de desarrollo agropecuario. A partir de la pandemia empezó a organizar un ciclo de conferencias virtuales cada mes que tenían que ver con cuestiones agropecuarias, ¿no? Desde cuestiones ambientales, cuestiones de cultivos, etcétera. Con esta conferencia del día de hoy se cierra ya el ciclo de esta administración. Y pues para los que viven aquí en Zapotlán, ustedes se han enterado que se está haciendo el ordenamiento ecológico del municipio, se está actualizando el ordenamiento ecológico del municipio, pero también se está realizando el plan maestro de la cuenca. Y ahora, pues la idea de que presente el doctor José de Anda este estudio limnológico que han estado haciendo en la laguna de Atotonilco es para ver la posibilidad de poderlo implementar después, hacer un estudio aquí en la cuenca de Zapotlán para poder tener un poco más de certidumbre sobre la disponibilidad del agua, pero también sobre la viabilidad de conservar la biodiversidad. Entonces, muchas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias, maestro Jesús Alberto Espinosa. Voy a invitar ahora al presentar al doctor José de Anda en forma muy concreta su vida profesional, el cual es egresado de la Universidad de Guadalajara como ingeniero químico. Estudió la maestría en Ciencias de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un doctorado en las Ciencias de la Tierra en la UNAM. Su experiencia laboral inicia en Ciba-Geigy, Mexicana, en el desarrollo de nuevos productos y como ingeniero de proyectos. También estuvo como ingeniero de procesos en CITSA, CRISEL, y también como ingeniero de tecnología. Desde 1994 es investigador del CIATEC y fue director de ese organismo del 2009 al 2014. Es profesor titular del ITESO desde 1996. Ha hecho varias estancias de investigación en Israel, en Toronto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y como reconocimientos y premios es miembro de la Academia de Ciencias, también miembro de la Academia, y pues ha hecho una serie de estudios y sobre todo el aspecto humedales también, para lo cual, como decía el doctor Valdés, realmente es toda una eminencia el doctor José de Anda, y quiere mucho a la región. Él es de aquí y es un gran promotor de los humedales, y se tiene uno aquí en Atequizayán, ¿verdad? Pues sin más, doctor José de Anda, le agradezco su apoyo en compartirnos toda esta investigación, estudio limnológico para la recuperación de la laguna de Atotonilco, Jalisco. Tiene ahora sí que el micrófono, doctor, y nuevamente muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Octavio, y por la invitación. Igualmente, pues me siento honrado con la audiencia. Cuando recibí la invitación no me imaginé que íbamos a tener una audiencia tan nutrida y tan pues prominente, porque hay tomadores de decisiones muy importantes en esta conferencia, no solamente de la academia, también me estoy dando cuenta del área productiva de la región de ahí de Zapotlán. Pues le agradezco igualmente a Jesús Alberto Espinosa su confianza para poder compartir con ustedes los avances de este trabajo, que debo decir es un trabajo en donde hemos colaborado una cantidad importante de investigadores en muchas instituciones. No solamente es la institución donde elabora un servidor de CIATEC, también está, como lo pueden apreciar ahí,
nombres de personas que pertenecen a diferentes centros universitarios, al Tecnológico de Monterrey, a la Universidad Autónoma de Guadalajara, y a la propia Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, Lagunas, y bueno, debo mencionar que este trabajo no se pudo haber realizado sin el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Pertenece al grupo de proyectos que han sido apoyados por el Fondo FODECIJAL e igualmente al Centro Logístico de Jalisco, el cual aporta un concurrente importante para el desarrollo de este proyecto. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que es la materia de nuestra conferencia. ¿Por qué se tuvo la inquietud de realizar este proyecto? Bueno, el objetivo pues, es realizar, como lo menciona el título, un estudio limnológico de la laguna, generar conocimiento que permita facilitar la identificación de estrategias sustentables orientadas a la recuperación del régimen hidrológico de este importante vaso lacustre y del hábitat para la conservación de las aves residentes y migratorias. Al igual que la laguna de Zapotlán, también este es un cuerpo de agua Ramsar, es decir, por las características físicas del sitio y por la cantidad de agua que hay en esta laguna, pues es notable la cantidad de aves migratorias que llegan aquí. Y pues algunas son no solamente aves migratorias, sino que entran dentro de la clasificación de especies que se encuentran pues de alguna forma, ¿verdad?, protegidas, y en ese sentido se ha hecho un esfuerzo enorme para poder darles un mayor nivel de protección a estas aves. Obviamente que la cantidad del agua es importante, y en este caso mayormente para esta laguna, porque a diferencia de la laguna de Zapotlán, que llega a tener hasta 4 metros de profundidad en la parte más profunda, pues esta laguna, si acaso, alcanza cuando mucho un poco arriba de 1 metro en buenas épocas de lluvias. De tal forma que los objetivos específicos a los cuales nos enfocamos para poder atender la solicitud que nos hicieran varias dependencias del gobierno del estado y del propio municipio, de los propios municipios que se encuentran incorporados dentro de la geografía y comparten los recursos de esta laguna, pues está el realizar un balance hidrológico de la cuenca de la laguna, evaluar la calidad del agua, elaborar un análisis de vulnerabilidades relacionadas con la conservación de las aves y establecer las estrategias para la recuperación. Pues esto nos lleva a que tenemos que estudiar esta laguna desde diferentes puntos de vista. Y partimos, obviamente, desde conocer qué es esta laguna desde el punto de vista geográfico, geológico, su ubicación, como ustedes lo tienen ya conocido, está muy cerca de Guadalajara, a escasos 50 kilómetros, colinda mayormente con el municipio de Villa Corona. Y como se puede ver en esa imagen, pues hay una serie de lagunas que están ahí aledañas, como es la laguna de Cajititlán, la laguna de Zacualco, San Marcos, Ayula y la propia laguna de Zapotlán. Entonces, geológicamente hablando, hay expertos que coinciden que estos lagos son restos o reminiscencias de un gran lago que se pudo haber gestado en esta región hace millones de años. Y bueno, esto nos hace pensar que pues tenemos algo en común entre todos estos lagos. O sea, que realmente tuvieron un tatarabuelo que era un gran lago que estaba ubicado en esta región y que estaban conectados con el lago de Chapala. Dentro de la geografía de la laguna se tiene una discusión sobre si el parteaguas de esta laguna pues realmente debe incorporar o no la laguna de Zacualco o la de San Marcos. Zacualco, una disculpa por la U que está por ahí. Y
pero pues en realidad la conexión entre la laguna de Zacualco y la laguna de Totonilco solamente se ha dado en los últimos 30 años en una sola ocasión. O sea, en diciembre del 92, efectivamente por un régimen pluvial extraordinario hubo una conexión entre la laguna de Totonilco y la de Zacualco. Entonces, pues ahí tenemos que en realidad pues no estamos tratando con una cuenca más grande de lo que significa solamente la cuenca de Totonilco. Cabe señalar que cada una de esas cuencas que estoy indicando aquí son cuencas endorreicas, es decir, están cerradas, no tienen entradas y salidas de corrientes fluviales, de tal manera que pues lo que suceda ahí lo va a recibir de una u otra forma los cuerpos de agua que se encuentran captando todo lo que sucede en el parteaguas de esta cuenca, de cada una de sus cuencas. Y de esta manera, pues dividimos el estudio, ¿verdad? Solamente para dedicarnos a conocer cómo está el parteaguas que en realidad funciona para la laguna de Totonilco. Y esta es la delimitación que se hizo de la cuenca, la cual coincide con la información oficial, que se conoce oficialmente como la laguna de Villa Corona, ¿verdad? Pero para el común de las personas que conocen esta laguna, se le ha denominado laguna de Totonilco. Aunque en el diario oficial no la van a encontrar con ese nombre, la van a encontrar como laguna de Villa Corona. Se puede observar ahí que la red de drenaje pues es bastante compleja. En la parte norte vamos a encontrar al domo de la Primavera. Encontramos esta pequeña cordillera que se encuentra en la parte este, que es ya visible hacia el lago de Chapala, que también es otro conjunto importante de zona de montaña. Y pues hay una serie de canales que conducen hacia la laguna de Totonilco, todo el escurrimiento que ocurre dentro de esta cuenca. Debido a las actividades agrícolas, a las actividades industriales y el crecimiento urbano, como se puede ver en esta lámina, ha habido una importante modificación en el territorio, de tal forma que pudiéramos ver justamente en donde se encuentra la zona de Zapotitán de Hidalgo, en Huejotitán, en El Molino, pues esa zona ha sido mayormente afectada por los cambios en el uso del suelo. Se ha perdido bastante del área forestal que antaño tenía. Igualmente en el norte, en la parte de la Primavera, las manchas urbanas están creciendo también de forma importante, particularmente en esa zona de Zapotitán de Hidalgo. Y pues esas modificaciones en el uso del suelo pues han sido fundamentalmente por lo que acabo de comentar, el crecimiento de la frontera agrícola y el de la frontera urbana. Ante este crecimiento de las actividades agrícolas, pues eso obviamente que va a demandar agua. Con información que nos proporcionó Conagua, pudimos hacer un cálculo de cuál es la cantidad total de agua superficial que está teniendo esta cuenca y sus aprovechamientos. Y como se puede constatar ahí, bueno, pues hay una importante contribución, tal como se esperaba, de la agricultura. Después tiene el público urbano con un 54.9, usos múltiples que pueden ser agrícola o industrial o pecuario, que puede ser, ahí llega a 24.1. En menor medida están los pecuarios y el de servicios. Y recordemos que esto es el agua superficial. Si nos vamos a ver cuáles son los municipios que contribuyen o que están demandando mayor cantidad de agua en esta cuenca, pues fácilmente se puede ver que es Zacatlán de Juárez quien está teniendo la mayor participación de uso de agua, del agua superficial, seguido después de Tala, Villa Corona, Jocotepec y al final Tlajumulco de Zúñiga. Sin embargo, cuando nos vamos a la extracción del agua subterránea, el escenario comienza a verse más dramático,
porque ahí sí claramente se puede ver que la mayor cantidad de extracciones se dan en favor de la agricultura, seguido de la industria, los servicios y pues lo público urbano, como se puede ver ahí. Y la cantidad es impresionante, 95.739 hectómetros cúbicos por año. Es relativamente fácil ver dónde se encuentran las mayores cantidades de extracción y se puede ver que está en el municipio de Jocotepec, una de ellas. Hay una concentración impresionante de pozos y esto se debe obviamente pues al crecimiento de las actividades que tienen que ver con la producción de berries. Sin embargo, dentro de la propia cuenca pues también hay otras actividades que demandan importantes cantidades de agua, como es la industria cañera, entre otras, ¿no? Para poder hacer un balance hídrico de una cuenca pues de mediana a grande, que como es esta, es necesario contar con información de precipitación, de temperaturas, de evaporación, etcétera. Y todo esto, pues gracias a la información que se obtiene de las estaciones climatológicas de la Conagua, podemos entonces contar con la información base para poder iniciar con nuestro proceso de balance. También es necesario conocer información geográfica sobre el territorio, los suelos, la topografía, para poder calcular cómo se dan los escurrimientos en el momento en el que está lloviendo y que se capta toda esa agua. Y por supuesto un modelo que nos permita calcular cada uno de los componentes del ciclo hidrológico para esta cuenca. Y en este caso se utilizó la información que, como acabo de comentar, de la Conagua, en donde tenemos la precipitación, que es el principal componente, pues el que origina prácticamente lo que es el escurrimiento, y una parte de la precipitación, de acuerdo con el ciclo hidrológico, se va hacia el suelo, se queda captado en el suelo, una parte importante se convierte en lo que se conoce como el agua verde, en donde está en el suelo, en las plantas. Hay un proceso de evapotranspiración que también se tiene que calcular, y lo que llega a escurrir pues tiene dos caminos. Uno, la infiltración hacia el subsuelo, en la parte inferior, otra que escurre de manera somera y que a final de cuentas se junta junto con el caudal superficial para dar un caudal total, que es el que se recibe normalmente en las partes bajas de la cuenca. Con esta, no me voy a entretener en explicar con detalle. Este trabajo se hizo en colaboración estrecha con el doctor Demetrio Mesa, que es un experto en todo el tema de hidrología. Pues quien tenga interés, y por supuesto que la información se puede compartir para poder dar los detalles técnicos de cómo se calcula todo esto. A final de cuentas, lo que nos interesa es ver cómo se comporta mes con mes ese caudal, y como se puede ver en esta gráfica, el caudal total, que está en línea puntera negra, nos hace notar que es a partir del mes de mayo y hasta el mes de noviembre, diciembre, ¿verdad?, que todavía existe algo de los escurrimientos, pero la parte más importante se da durante la temporada de lluvias, que es junio, julio, agosto, septiembre, para después ya tener una caída importante en esos escurrimientos, ¿no? Tanto el agua superficial como el agua subterránea son estimadas mediante este modelo de balance, el cual pues está verificado, está calibrado, y nos permite evaluar, junto con lo que hace Conagua, si nuestro modelo está aproximado a lo que es los datos oficiales. Y los datos oficiales afortunadamente existen, están los cálculos también de Conagua, que son los que muestro en esta figura, donde se hace notar que pues hay una caída importante en los escurrimientos del 2008 a 2020. Eso también lo estamos observando nosotros en las estimaciones. Pues esto se debe fundamentalmente a que una parte del agua se está quedando en la cuenca debido a que el crecimiento agrícola, por supuesto que está demandando el agua, y ya no puede fluir tanta agua como
como ocurría hoy en día, como ocurría hace 10 o 20 años. Después de que cada uno de los componentes de nuestro modelo de balance hídrico son reflejados en una forma esquemática, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. El modelo de TEMES que se utilizó predice que la precipitación media aproximada de la cuenca es del orden de casi 600 hectómetros cúbicos por año. Tenemos infiltraciones al subsuelo en el orden de 60 hectómetros cúbicos. La recarga de acuíferos llega a 45 hectómetros cúbicos. Sin embargo, cuando vemos las cifras de las extracciones para uso agrícola, tenemos 61 hectómetros cúbicos, para uso industrial 9 hectómetros cúbicos y para uso de suelo, uso urbano y otros usos 25 hectómetros cúbicos. Lo que significa que estamos en problemas porque en realidad solamente tenemos la capacidad de extraer hasta 45 hectómetros cúbicos. ¿Qué sucede cuando tenemos este desbalance? Que comienza a haber lo que se conoce un proceso de sobreexplotación y abatimiento de los acuíferos, que es lo que ya está sucediendo en esta cuenca. Por otra parte, tenemos como aguas superficiales o reserva de agua lo que se capta en la presa de Hurtado y los escurrimientos superficiales que no son captados ni en la presa Hurtado, sino que continúan su camino hacia los arroyos, canales y que van a dar hacia la laguna de Totonilco. La laguna de Totonilco tiene un volumen de captación medio de 29.4 hectómetros cúbicos. Sin embargo, debido a las condiciones particulares de esta laguna, que son muy similares a la laguna de Sayula y la de Zacualco, son suelos salinos que una vez que el agua llega a estos suelos, pues definitivamente se pierde la posibilidad de uso porque la conductividad eléctrica se incrementa de una manera importante, como lo vamos a ver más adelante en los datos de calidad del agua, y la hacen inapropiada para la agricultura. Sin embargo, si no se usa para la agricultura, afortunadamente sí constituye un reservorio importante para la protección de la biodiversidad, porque no obstante las condiciones salinas arriban una cantidad importante de aves, hay producción de peces, hay producción de fitoplancton, lo cual es suficiente como para poder sustentar la vida silvestre que se da en este sitio. Como pueden ver, efectivamente hay un proceso de evapotranspiración que se da desde la propia cuenca y desde la laguna de Totonilco, lo cual comprende 470 hectómetros cúbicos. Este es un proceso natural que se da en cualquier lago, en cualquier presa, ¿verdad? La evapotranspiración y la evaporación son procesos que se dan en todo el mundo y de acuerdo a las condiciones climáticas y ayudan a mantener o a regular el clima en las regiones en donde tenemos cuerpos de agua tan importantes como este. Cuando comenzamos el estudio nos encontramos con una situación, pues un reto importante. Sucede que la laguna de Totonilco no tenía ningún registro sobre la batimetría. ¿Qué es la batimetría? Es la topografía propia de la laguna. O sea, las características de forma que tiene la laguna que le permite a ese vaso lacustre almacenar agua. Sin esa información no es posible calcular los volúmenes de captación, por lo que tuvimos que trabajar prácticamente yendo a la laguna, haciendo mediciones con un GPS y con una cantidad importante de puntos, están determinando punto a punto cuál era la altura del tirante hidráulico que teníamos en ese momento, para ir tomando un registro y con eso ir construyendo nuestra información topográfica y con ella, a su vez, la información batimétrica. Como pueden ver, en la zona más profunda de la laguna se da en el punto en el punto medio, donde se pueden alcanzar hasta 1.08 metros de profundidad, y el resto pues es sumamente somera la laguna, ¿verdad? Llegando hasta 0.1 metros, ¿verdad? Como en los extremos, que es justamente las zonas en donde comienzan a darse las zonas
de playa. Este lago pues coincide con la definición de lo que se conoce como una laguna tipo playa, es decir, en la medida en la que se va secando va dejando unos playones que pues son característicos de las lagunas someras cuando comienzan a entrar en la época de estiaje. Tomamos un registro mes con mes, desde agosto del 2020 que comenzamos nuestro trabajo de investigación hasta la fecha, hasta fechas recientes, y pueden ver ustedes cómo efectivamente cambia dramáticamente la forma de la laguna en la medida en la que estamos entrando en la zona de estiaje. O sea, venimos de época de lluvias y la laguna comienza a secarse hasta que llega prácticamente en el mes de junio a no tener agua, para irse recuperando poco a poco en la medida en las que la precipitación y el escurrimiento derivado de las lluvias comienza nuevamente a llenar el vaso lacustre. Por lo tanto, pues es una laguna que tiene una sensibilidad enorme hacia el tema hídrico. Es decir, si yo no permito que haya escurrimientos, si comienzo a sobreexplotar los acuíferos, pues vamos a tener un proceso de desertificación, porque pues ya no vamos a tener suficiente agua para poder llenar la parte baja de la cuenca y que esté recibida por esta laguna. Esta es una imagen de la laguna de Tutónico durante las lluvias. Como pueden ver, se ve fantástica esta vista. Es lo que se puede apreciar en el momento que salimos a hacer trabajo de campo. Y este es el escenario cuando tenemos estiaje, o sea, realmente la laguna está casi seca, ¿sí? Luego, con esta información se pudo conocer cómo se comportaba tanto el área como el volumen de la laguna, y tomamos el registro y calculamos cada uno de los componentes de área y volumen para la laguna, y ya se tiene hoy en día pues una ecuación que nos permite estimar, de acuerdo con la superficie que se observa desde el satélite, cuál es el volumen de captación, o con la profundidad que se tome en algún punto, podemos determinar cuál es el área, y con el área nuevamente el volumen, ¿no? En cuanto a cantidad, sabemos qué es lo que está sucediendo. Podemos ya platicar con las personas que toman decisiones sobre qué es lo que está sucediendo con este cuerpo de agua, qué es lo que está pasando con las extracciones de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales, y cuál es la vulnerabilidad que presenta esta laguna ante la demanda importante de agua que se está teniendo para las actividades productivas de carácter agrícola, que son las que mayormente contribuyen a las extracciones que anteriormente mostré. También tenemos que poner nuestra atención en todo lo que se refiere a la calidad del agua, porque pues las aves, dicho sea de paso, pues son sensibles, por ejemplo, al tema de plaguicidas, a los antibióticos, a las hormonas. Es decir, son aves migratorias, son aves, algunas de ellas endémicas, que se tienen antecedentes en la literatura que afectan notablemente la salud del ecosistema, la salud de las especies, cuando encontramos componentes extraños dentro de este cuerpo de agua. Hicimos recorridos a lo largo de toda la cuenca, supimos qué tipo de agroquímicos estaban utilizando los agricultores, manejamos esa lista de agroquímicos, más o menos como 15, y bueno, pues realmente cruzábamos los dedos para que no encontráramos agroquímicos dentro de la laguna. Fue un trabajo bastante importante, porque no solamente estamos analizando físico-químicos, sino microbiológicos, metales pesados, plaguicidas, antibióticos, productividad primaria y peces. Todo esto es una batería importante de información que nos permitirá, como se va a ver más adelante, evaluar cómo está la salud del ecosistema para el tema de las aves, ¿no? Que es el entorno de interés para esta cuenca. Sin embargo,
nos dimos cuenta a lo largo de nuestro trabajo que existe una cantidad interesante de especies, entre otros, se tienen ya filmaciones de nutria, o sea, ha llegado el famoso perro de aguas ahí a la laguna de Atotonilco. También nos tocó observar la víbora de agua, la rana megápoda que se encuentra también allí en la laguna de Zapotlán, coatís, lagartijas y bueno, una cantidad impresionante de especies que se pueden observar ahí, además de las aves, ¿no? Bueno, aquí están todos los estudiantes de las diferentes instituciones, del TEC de Monterrey, del CUPA, cada uno haciendo su trabajo. Como pueden ver, procuramos y exigimos a los estudiantes que guarden los protocolos relacionados con el COVID. Eso le pone una rayita más en la dificultad de nuestro trabajo, pero pues tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Para poder hacer las cosas que tenemos que hacer y obtener nuestra información, porque es información que va a ser utilizada por muchos, ¿no? Esperamos que así sea. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, pues encontramos que las Ls son las estaciones lacustres, las Cs son los canales, y hay una planta de tratamiento en Villa Corona que está basada en un proceso natural que es una laguna de oxidación, pero ya cuando fuimos a verla, pues es una laguna de oxidación ya bastante colmatada, con una solva importante, tiene crecimiento de lirio, y más que una laguna de oxidación hoy en día ya parece un humedal. Y podemos observar que efectivamente encontramos que la demanda bioquímica de oxígeno, que es un indicador fuerte, que nos hace ver sobre contaminación derivada de la carga orgánica, del carbono, pues vamos a encontrar que tenemos pues excedido ahí en la planta de tratamiento, excedido en uno de los canales también, en el canal 1 y en el canal 5, y también tenemos la demanda química de oxígeno, que está muy asociada con la demanda biológica de oxígeno. Tenemos altas concentraciones de fósforo en la mayoría de las estaciones, de nitrógeno muy poco, y de ahí nos vamos hasta los sólidos, que sí tenemos. No nos sorprende encontrar esas cantidades de sólidos en la laguna, puesto que durante las lluvias hay un arrastre importante por los procesos erosivos que se están causando derivados de algunas prácticas agrícolas convencionales que no evitan pues, ¿verdad?, el arrastre de esos sólidos y la pérdida de la superficie de la tierra cultivable. Y pues de ahí en más tenemos afortunadamente una concentración de oxígeno todavía relativamente buena en la laguna, no así en los canales, puesto que, como lo comenté, pues tenemos contaminación fuerte derivado de las descargas de aguas residuales crudas de las diferentes poblaciones que están asentadas en la cuenca, y el hecho de no contar con sistemas de control de las aguas residuales, me refiero a plantas de tratamiento, pues se nota obviamente eso en el oxígeno disuelto, que es bajo. El pH en general son aguas alcalinas las que se encuentran ahí en la cuenca de la laguna y en la laguna misma, ¿no? Y como mencionaba, pues tenemos una conductividad eléctrica relativamente alta en las estaciones lacustres, lo cual pues impide que esta agua sea utilizada para la agricultura. De ahí en más, pues no podemos decir mucho, ¿verdad? Porque la profundidad del disco Secchi es baja, de apenas 5 centímetros, en el mejor de los casos fue 9 centímetros, y esto nuevamente debido a que, como es una laguna extremadamente somera, con poco viento, hay una suspensión de los sedimentos del fondo, y eso ocasiona un alto nivel de turbiedad en las aguas. Hicimos las comparaciones, se me pasó a mencionar, ¿verdad? Con respecto a las normas oficiales, la Ley Federal de Derechos y algunos datos que tenemos de la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo para algunos cuerpos de agua en Europa. Y bueno, nos estamos dando cuenta que el principal problema que ahorita está aquejando a los cuerpos de agua que nutren
finalmente el volumen de agua para la laguna están seriamente contaminados con coliformes totales, con coliformes fecales, que son Escherichia coli, que son las clásicas que se encuentran en las aguas residuales crudas. Sin embargo, nos sorprendió ver que en la propia laguna no tenemos esa contaminación microbiológica que esperábamos ver, puesto que en los canales era exagerada la cantidad de estos microorganismos. Y claro, nuestra hipótesis es cierta, pues la conductividad, la alta conductividad eléctrica y la salinidad que tiene el agua prácticamente actúa como un desinfectante para este problema que traen los canales que alimentan de agua a la laguna. Es decir, el tema de contaminación microbiológica en la propia laguna es baja debido a esta característica particular de salinidad que tiene esta laguna. Cuando nos vamos a metales pesados, encontramos algunos temas que aparentemente pueden ser relevantes, como es el caso del aluminio, el fierro, ¿verdad? Que encontramos cantidades que destacan en el número, pero sin embargo, esto del aluminio, el hierro, incluso el manganeso, son metales que ya hemos visto también en los sedimentos de Cajititlán, en los sedimentos del lago de Chapala, en los sedimentos incluso de Aguamilpa, de la presa de Aguamilpa en Nayarit, porque están más asociados a la geología de la región más que a la contaminación. Pero temas que sí son importantes hacer notar es el arsénico, que aquí apareció en 2 estaciones lacustres, y tenemos igualmente zinc, y bueno, pues serían los compuestos que nos pudieran preocupar un poco más. El arsénico, sabemos que las aguas que se encuentran las aguas subterráneas que se encuentran en esta cuenca tienen cierto grado de arsenicismo, pero también muchos plaguicidas están formulados con compuestos que contienen arsénico. Entonces, cuando el plaguicida se descompone, libera el arsénico y es el que pues, puede quedarse en el suelo o puede escurrir con las lluvias hasta la laguna. Entonces, aquí estamos viendo el posible efecto tanto de la composición natural que pueda tener el agua subterránea como de algunos plaguicidas que puedan estar siendo ya descompuestos en el momento en el que llegan a la laguna y que queda liberado el arsénico. Revisamos los sedimentos y efectivamente, tal como lo había comentado, vimos concentraciones importantes de aluminio, de hierro y de manganeso, tal como lo vimos en la columna de agua, y algunos otros elementos que están acompañando a estos metales pesados que sí pueden ser ya derivados de algunas actividades que son industriales, como o descargas propias de las aguas residuales municipales sin tratamiento, como es el cobre, el cromo, el cadmio no está aquí en los sedimentos, pero sí algún plomo y zinc que se encuentran ahí presentes también, ¿no? Sin embargo, las cantidades en las que las estamos encontrando pues no son así como tan diferentes de lo que hemos encontrado también tanto en el lago de Cajititlán como en la laguna de Chapala, ¿no? Que también son receptores de aguas residuales crudas. En el caso de Cajititlán, en el caso de Chapala, pues hay mayor control de las aguas residuales, pero en Cajititlán tenemos 3 plantas de tratamiento, pero desafortunadamente, pues el régimen de operación de las plantas no es el adecuado como para poder evitar la contaminación que llega a esta laguna. En el caso de los plaguicidas, pues con toda la batería de plaguicidas que encontramos dentro de los recipientes que se iban colectando, nos dimos a la tarea de proponer esta batería de plaguicidas y afortunadamente no encontramos, de acuerdo a los límites de detección utilizados en el laboratorio de CIATEG, un problema importante en el tema plaguicidas. No encontramos, desafortunadamente, algunos de nuestros equipos no alcanzan el límite de detección
exigido por la Ley Federal de Derechos, que eso lo pretendemos corregir en la siguiente campaña de monitoreo, ver si podemos aumentar la precisión de nuestros detectores. Pero de momento, hasta donde estamos trabajando con los límites de detección, no estamos observando ningún problema. ¿Qué puede estar ocurriendo? Que efectivamente los plaguicidas están teniendo un proceso de descomposición previo a que llegue a la laguna, o la propia laguna está actuando como un medio, la salinidad y las condiciones físicas de la laguna para descomponer estos plaguicidas, y por eso no estamos en la posibilidad de detectarlos ya en el cuerpo de agua. Con los antibióticos, que también es materia de preocupación, y por aquí está Javier del CUPA, que conoce muy bien cuáles son los efectos de los antibióticos sobre algunas especies de aves. Pues podemos ver que también no tenemos cantidades que nos puedan preocupar, aunque los límites de detección pues superan en algún caso lo que estamos ahorita viendo en la literatura, más sin embargo con lo que estamos trabajando hoy en día no estamos viendo que tengamos procesos de contaminación en la laguna por la presencia de antibióticos, al menos los que hemos seleccionado. Ya efectuamos la segunda campaña de monitoreo. Estamos, como ustedes pueden ver ahí, con chicos del TEC de Monterrey, y del CIATEC, ¿verdad? Tomando todas las muestras en los canales, y en la propia laguna, y estamos en espera de los resultados como para poder comparar lo que obtuvimos en la primera campaña de monitoreo. Esto apenas acaba de ocurrir hace unas 3 semanas. Estamos ya trabajando con la Junta Intermunicipal para programar una serie de vuelos que nos permita ver cómo está la condición de los canales, porque muchos de los canales que alimentan de agua a la laguna ya se encuentran asolvados. Y al no fluir el agua de escurrimiento, entonces comprometemos más el tema del régimen hídrico de la laguna, por lo que va a ser muy importante comenzar a inspeccionar qué es lo que está pasando con todas las corrientes fluviales, y especialmente con aquellos canales que pues antaño conducían el agua hacia la laguna, y que pueden estar obstruidos, asolvados o retenida de manera ilegal el agua, ¿verdad?, en favor de las actividades agrícolas. De esta manera, algunos trabajos se comenzaron a hacer previo a este trabajo que estamos por iniciar con inspección de los canales con los drones, con la finalidad de permitir que el agua de las lluvias no llegue a la laguna, y que pueda mantener un volumen de agua mínimo. Si ustedes recuerdan, solamente hay un mes en donde realmente queda prácticamente seca la laguna. Pues vamos a tratar de evitar que ese mes llegue con tal nivel de bajo volumen de agua. Y esto, pues una estrategia es limpiar los canales, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas fundamentales para el proceso de recuperación de la laguna? Pues definitivamente tenemos que conocer muy bien nuestro ecosistema, cuáles son las influencias claves en el ecosistema de la laguna, cómo funciona el ecosistema de la laguna, cuál es la condición o estado en el que se encuentra, qué es lo que provee el ecosistema de la laguna, o sea, cuáles son los servicios ambientales, ya los he platicado a lo largo de esta conferencia. ¿Y qué es lo que queremos del ecosistema? En esta parte de qué es lo que queremos del ecosistema y cuál es la mejor forma de restaurar el ecosistema, es algo donde estamos ya ahorita trabajando. Hemos tenido una serie de conversaciones en el grupo de expertos, y también en compañía de la Junta Intermunicipal, y nuestra intención es pasar a una metodología basada en la OSD, para poder detectar cuáles son los principales factores que están presionando el ecosistema, como son las actividades humanas, que tienen que ver con la vivienda, energía, transporte, agricultura, industria y otros. ¿Cuál es el estado o la condición en la que se encuentra nuestro ecosistema en cuanto al aire, agua, tierra, suelo, vida silvestre? Que eso ya lo estamos haciendo también. Cabe mencionar que paralelo a esa plática realmente está resumiendo un trabajo muy importante que ya se hizo por parte del doctor Guillermo Barba en relación a todo lo que tiene que ver con
la biodiversidad de aves y con pues el estar identificando toda la cantidad de especies que se encuentran ahí, pero también no solamente en cuanto al número de aves, al número de especies, sino también al número de aves, ¿no? ¿Y qué respuesta la que vamos a dar? Eso pues tiene que ver obviamente con las políticas públicas, tiene que ver con la forma en la que nosotros induzcamos medios de difusión y comunicación de lo que estamos encontrando para que las personas nos vayamos haciendo conscientes de cuáles son las actividades prioritarias que tendremos que realizar para recuperar la calidad y la cantidad de agua en este ecosistema. La pregunta que hago yo a la audiencia, ¿qué se necesita para realizar un estudio similar para la cuenca de Zapotlán? Pues en realidad, esto yo lo había comentado con Octavio hace unos momentos, antes de que iniciara la conferencia, que afortunadamente, gracias al apoyo que nos dio el Centro Logístico de Jalisco y el Fondo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado a través del COECITJAL, pues pudimos hacernos una cantidad importante de recursos para poder hacer monitoreos, para poder hacer trabajo de campo. La adquisición de software para la simulación, contamos hoy en día con software muy poderoso, con gente capacitada. Es muy importante mencionar que a lo largo de esto pues hemos probado protocolos de trabajo de campo. Algunas cosas nos fallaron, tuvimos que retrabajarlas y volverlas a implementar para poder obtener la información correcta, la que necesitábamos para nuestros análisis. Y eso pues es un background importante que podemos aprovecharlo para otros cuerpos de agua de la región. Y en ese sentido pues está a la disposición de toda la audiencia estas capacidades y los recursos de equipamiento para poder hacer algo similar en la cuenca de Zapotlán. He de decir, ¿verdad?, que ya tenemos además mucha información antecedente de lo que está pasando en la laguna de Zapotlán. Es decir, aunque desafortunadamente no nos hemos dado el tiempo para sentarnos a preparar una presentación, a mí me encantaría que algunos de nuestros estudiantes que ya trabajaron toda la parte de microbiología en la laguna de Zapotlán, calidad del agua, balance hídrico, algunas cosas ya están hechas, pero obviamente que tenemos que complementarlas como para poder informar de cómo se encuentra la situación hoy en día en esta cuenca, ¿no? Y de mi parte, bueno, pues sería todo y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que quieran ustedes formular o las inquietudes que tengan ustedes con respecto a este proyecto. En lo que esté en la medida de mis posibilidades, estoy a sus órdenes. Hola, José, buenas tardes. ¿Sí? Sí, Ricardo, adelante. Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me llama la atención algunos datos que tú estás manejando. Evidentemente, el lago de Cajititlán, digo, son elementos continentales y por su naturaleza tendrían que ser de agua dulce. Sin embargo, el dato que tú estás dando es que están encontrando agua salada y que esta misma salinidad, su concentración, pues está generando una especie como de neutralización de algunos componentes que tendrían que ser detonantes o ser muy evidentes, pero la misma alcalinidad del lago pues no lo ha permitido. Mi pregunta es, la someridad de la laguna de Cajititlán o del lago de Cajititlán, y ya con estas evidencias de salinidad, ¿no son indicativos o indicadores de que el lago se está perdiendo? O sea, en un momento determinado vamos a encontrar un espacio muy parecido a lo que es la cuenca
Sayula, Zacualco, San Marcos, dado que está ya muy somera y ya presenta niveles de salinidad que valdría la pena ver si se han incrementado, o si hay datos anteriores, si se han incrementado, porque hay mayor evaporación, porque hay menor profundidad, y evidentemente al ver más salinidad, pues hay mayor calentamiento y por lo tanto mayor evaporación. ¿Cuál es tu opinión? Muy bien. Ricardo siempre poniéndome los retos fuertes. Efectivamente, sí contamos con información del 2001 del INEGI, en donde se dan los primeros datos de cómo está la salinidad de esos tres cuerpos de agua: Zacualco, Sayula y Atotonilco. Realmente lo que estamos encontrando nosotros en nuestro primer muestreo va de acuerdo a lo que se reportó en aquel entonces por INEGI en un documento que pues me sorprende que no se encuentre en línea, pues se me hace muy importante, porque pues prácticamente es una síntesis geográfica de los principales cuerpos de agua que tenemos aquí en Jalisco. Y efectivamente, pues lo que comentas es la salinidad no ha variado, prácticamente es la misma. Vamos a hacer estamos esperando los resultados de nuestra segunda campaña para verificar que estamos en lo correcto en cuanto a las mediciones obtenidas de la primera campaña. Eso por una parte, es decir, no esperamos ver resultados muy diferentes de lo que en el 2001 fue reportado por INEGI en cuanto a la salinidad. Son suelos que se han hecho salinos debido a procesos, como tú lo puedes explicar mucho mejor que yo, que son los procesos de evaporación, ¿verdad? Que se dan a lo largo de cientos de años y que van salinizando el suelo en la medida en la que se va presentando ese proceso de llegada del agua, concentración salina, que es una cuenca endorreica, evaporación, y las sales se van quedando sentadas en el suelo. Eso por una parte. Por otra, es que la topografía, particularmente que tiene Sayula, Zacualco y Atotonilco, es muy suave. Es decir, las partes bajas de esas cuencas son muy planas. Digo, tan planas que en el caso de la laguna de Atotonilco, en las cartas geográficas del INEGI, ni siquiera está detectado ahí una diferencia de niveles. O sea, no reporta que haya una diferencia de niveles en la cartografía 1 a 50,000, por supuesto. Tenemos que irnos a cartografías más finas, y aún así encontramos que INEGI reporta en las cartografías que esta es una zona plana. Por eso es que tuvimos que meternos a hacer el trabajo a mano. O sea, nos fuimos con una lancha, ¿verdad? El doctor Demetrio Mesa y un servidor, apoyados con la Junta Intermunicipal, para poder medir directamente con una regla graduada, punto a punto, y con un sistema con un GPS, con un par de GPS seguir corrigiendo para poder determinar cuál era la profundidad real a la que estábamos en cada punto. Y gracias a eso comenzamos a construir la batimetría de este cuerpo de agua, y encontramos lo que esperábamos. Es una batimetría de una laguna sumamente suave, ¿verdad? Que rápidamente cambia sus formas en la medida en la que vamos teniendo variaciones en el volumen de almacenamiento, tal como posteriormente lo llegamos a ver en estas mediciones directas que hicimos mes con mes. Instalamos un banco de nivel para poder posteriormente extrapolar las mediciones que habíamos hecho con la batimetría, utilizando solamente un banco de nivel, con la finalidad de mes con mes ir reportando cuál es la altura en la que se medía ahí, y extrapolábamos justamente con el programa ArcInfo hacia el resto de toda la laguna. Y correspondía, o sea, nuestras mediciones después vimos que corresponden con las imágenes satelitales que se han presentado en otros años, y lo cual nos da confianza de que estuvo bien hecho el trabajo. No sé si estoy contestando. ¿Cuál es el futuro? Pues sí, efectivamente, esta laguna se alimenta, como lo dijimos en el balance hídrico, se alimenta tanto de agua
superficiales como de aguas subterráneas. Si nosotros comenzamos a tener extracciones importantes del caudal subterráneo, vamos a tener un descenso en el caudal total y vamos a tener, obviamente, un problema. Ya de hecho ya está, el problema ya está ahí, lo expliqué aquí. La recarga de los acuíferos no es suficiente para poder suministrar las demandas de agua para cada uno de los usos que se tienen en la cuenca. O sea, ahí tenemos un problema de sustentabilidad importante. En el futuro, si esta práctica continúa, el abatimiento de los acuíferos va a continuar y va a suceder lo que yo he estado observando en cuencas de Aguascalientes, de Zacatecas, de San Luis Potosí, donde ya tienen que estar extrayendo el agua. Comenzaron primero a 200, a 300, ahorita ya en Aguascalientes, en algunos acuíferos ya tienen abatimientos que van por arriba de los 2,000 metros. O sea, esto no es insostenible, no se puede manejar. Ya a esa profundidad estamos encontrando agua geológica con características que incluso no están, con algunos componentes químicos que ni siquiera están registrados en la norma 127 de la Secretaría de Salud para garantizar que es un agua segura.